NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es lunes, comienzo de la semana laboral. Estamos a 22 del mes de octubre, lo que significa que le están restando 9 días a este mes, que es de 31 días, para darle paso al penúltimo mes del año, el mes de noviembre. Geopolítica con los temas más importantes en las últimas horas en el país y en el resto del mundo. Y también el día de hoy nos acompaña, nueva vez, ya estuvo con nosotros, Miguel Ángel Severino, que es el dirigente, mentor y coordinador de la Mesa Ciudadana, que es un mecanismo de integración de diversos sectores hacia una mejor política y una mejor ciudadanía en la República Dominicana. Con él vamos a hablar en un rato, pero vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy. Pinta un día medio nublado, pero no hay muchas perspectivas de lluvia, por lo que parece que va a ser un día seco, al menos aquí en la capital de la República, y según Meteorología informó en su reporte de esta mañana que este lunes las condiciones del tiempo en nuestro país continúan bajo la incidencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios y altos. Eso es una ¿cómo se llama? Una información técnica, unos términos técnicos. Circulación anticiclónica, lo que significa esto, que mantiene las condiciones de lluvia significativas muy bajas sobre gran parte de la geografía nacional. No obstante, producto del arrastre de campos nubosos que genera viento del este-noreste, se podrían presentar algunos chubascos locales en las provincias que están ubicadas en el nordeste, en el sureste, en el norte y en la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, han comenzado a sentirse ya más agradables durante la noche, especialmente en las zonas de montaña y principalmente en las provincias que están en la costa atlántica, por el persistente flujo de viento del nordeste, dice Meteorología. Por otra parte, el huracán Huila se ha convertido rápidamente en una tormenta extremadamente peligrosa de categoría 4 en el Pacífico Oriental y tiene un rumbo que pudiera llevarle a tocar tierra en un tramo de la costa mexicana entre Mazatlán y Puerto Vallarta en los próximos días. Se pronostica que se produzcan marejadas, vientos y lluvia que amenacen la vida sobre las porciones del suroeste y el centro occidente de México a partir de mañana martes, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Miami en su boletín de anoche. Una advertencia de huracán estaba en vigor para la costa de México entre San Blas y Mazatlán. Advertencia de tormenta tropical fueron emitidas desde Playa Perula hasta San Blas y desde Mazatlán hasta Bahía de Tepehuaya. Huila tenía vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora ayer domingo por la noche y tenía un centro de unos 340 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes en México. Esos huracanes en la costa del Pacífico para allá mexicanos no tienen incidencia en la República Dominicana. Una información ya aquí en la República Dominicana en política tiene que ver con el caso de la ley de partidos. La ley de partidos, que tiene apenas un mes y algo que fue promulgada, se han acumulado en el Tribunal Constitucional 8
8 instancias de inconstitucionalidad de esa ley. Muchos elementos que lo plantean. Vamos a ver cuáles son las agrupaciones que tienen. Bueno, hay varias instancias ¿cómo se llama? De grupos intermedios del Partido de la Liberación Dominicana. Hay instancias presentadas por ciudadanos particulares, una instancia de la Fundación de Derecho de Prensa. Y tengo entendido, que eso me lo va a decir Miguel Ángel Severino ahorita, tengo entendido que la Mesa Ciudadana también ha planteado algunos reparos a aspectos de la ley de partidos políticos. En algunos casos se alega que la ley choca con la Constitución en lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión, cuando plantea sanciones severas por la difusión de mensajes considerados falsos en las redes sociales. Ese aspecto fue presentado por el director del Listín Diario en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Miguel Franjul dijo que ese artículo que contiene sanciones a la difusión de mensajes falsos en las redes sociales atentaría contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en la República Dominicana. También se alega que se violan disposiciones como la igualdad en términos de las cuotas para la juventud y cuotas para las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, son muchos los elementos que se ha alegado que chocan contra la Constitución de la República y que, como dijimos, ya suman 8 instancias de inconstitucionalidad presentadas por diversos grupos y ciudadanos. El Tribunal Constitucional tiene su mecanismo de cómo fallar en tiempo esas instancias, pero se supone que deberá establecer alguna prioridad, porque la ley de partido tiene cuestiones puntuales que tienen que ser definidas alrededor de procesos que tienen, como dicen los abogados, fecha o plazos fatales. O sea que el tribunal, que puede acumular, que según su procedimiento puede incluso tener alguna instancia o algún recurso por 1 año o 2 años, como el caso de, por ejemplo, el tratado que establece el prechequeo de las personas que van con destino a los Estados Unidos, el prechequeo cuando los ciudadanos, cuando los pasajeros salen por el aeropuerto de Punta Cana hacia los Estados Unidos, el prechequeo y esa instancia, ese tratado, ese acuerdo entre Estados Unidos y la República Dominicana tiene 2 años en el Tribunal Constitucional y no ha fallado. Pero en este caso, el caso de las instancias que tienen que ver con la ley de partidos, que la ley de partidos establece fechas fatales, plazos establecidos. El tribunal, el tribunal no puede alargar esas decisiones porque si emite una sentencia favorable o desfavorable cuando ya ha pasado el plazo establecido, significaría que habrá emitido una sentencia sin objeto. Por lo tanto, estas instancias, estos recursos de inconstitucionalidad, que son 8 ahora, pero de seguro va a llegar a muchos más, porque hay muchos aspectos de la ley de partidos que se ha alegado, incluso la propia Junta Central Electoral, por boca de su presidente, dijo que había muchos aspectos que eran contrarios a la Constitución. Estos recursos deberán ser fallados en cuestión
de un par de meses a lo sumo. Y ya veremos entonces qué va a pasar con esa bendita ley de partidos. En cuanto al alegato de inconstitucionalidad del artículo que establece las sanciones a los emisores de mensajes falsos a través de las redes sociales, aunque sea inconstitucional, yo estoy de acuerdo con eso, porque no es verdad que se puede permitir que cualquiera se despache con cualquier cantidad de infundios sin tener la posibilidad de probarlo a través de las redes sociales. No, deben establecerse consecuencias para este tipo de irresponsabilidades. Por ejemplo, y se establece la analogía entre lo que ocurre en Brasil o ocurre en cualquier país de América Latina, que se aplica por el entorno y por la idiosincrasia. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil, que el Tribunal Superior Electoral está investigando al candidato Jair Bolsonaro porque se descubrió que empresarios establecieron unos mecanismos de difusión financiados por ellos, de difusión de noticias falsas en contra del candidato del Partido de los Trabajadores, que eso se pudo descubrir porque un periodista de un diario derechista en Brasil, no un diario que tiene nada que ver con el Partido de los Trabajadores, sino que por el contrario es adversario a ese partido, pero un diario que ejerce un periodismo responsable. Se pudo documentar que esos empresarios estaban financiando los llamados fake news, noticias falsas contra el candidato del Partido de los Trabajadores, y eso está ahora mismo en investigación, porque es verdad que las redes sociales son un mecanismo de defensa de la gente que no tiene voz, no puede acceder a los medios de comunicación tradicionales y tiene la posibilidad de emitir por ahí sus opiniones, pero sus opiniones y la difusión de noticias reales, de hechos comprobables, ahora de inventos e infundios, eso no se puede permitir. Pero hay que buscar la vía de cómo, sin violar el derecho a la libertad de expresión, pero sí establecer normas para proteger el derecho a la justa fama de las demás personas, que también está establecido en la Constitución de la República. El mismo derecho que tengo yo de emitir mi opinión, lo tiene el otro, o lo tienen los otros, de que yo, emitiendo mi opinión, no atente contra su buena fama. Y muchas veces lo que se hace en las redes sociales es agredir justamente ese derecho a la justa fama de los otros. ¿Qué es el derecho a la justa fama? Que usted no puede inventarme a mí la comisión de un delito, la comisión de faltas graves que yo no he cometido. Entonces usted está atentando contra mi derecho a la justa fama. Eso es mi derecho a que se me respete mi condición de una persona honorable hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el derecho a la justa fama que tenemos todos los ciudadanos, sean políticos, sean empresarios, sean hasta las prostitutas tienen derecho a la justa fama. Porque usted no puede grabar a una prostituta por el hecho de que sea una prostituta, grabar a esa persona y subir el rostro o el cuerpo de esa persona, porque usted está atentando contra su derecho a la justa fama. Y algo va a decir, pero ¿qué justa fama puede tener una prostituta? Que sí la tiene porque ella está haciendo una labor que le concierne solo a ella y a la persona que lo contrate, que contrate su servicio. Al resto de la sociedad, eso no le importa.
Si yo ando por ahí difundiendo imágenes de prostitutas en actividad en ejercicio de sus actividades, estoy atentando contra su derecho a la justa fama. Y eso no puede ser permitido. Está bien que se establezcan sanciones contra los irresponsables que se aprovechan de las redes sociales para embarrar reputaciones de manera impune. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con Miguel Ángel Severino para que hable también. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. La Suprema Corte de Justicia no ha decidido nada en torno a la recusación al juez especial que lleva el caso Odebrecht, el cual fue recusado. El Pleno del Alto Tribunal no se ha reunido para decidir si el magistrado Francisco Ortega Polanco sigue con la audiencia preliminar o si será sustituido. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde. Seguimos en Geopolítica de este lunes y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Severino de la Mesa Ciudadana. Pero antes vamos a decir que el presidente Danilo Medina proclamó el día de ayer que la clase media en la República Dominicana ya suma más del 30% de la población y que se encamina a convertir a este país en una nación de clase media. O sea que en poco tiempo más del 90% de la población va a ser clase media. Clase media es una estratificación, es una concepción económica. La estratificación de la población, de tal ingreso a tal ingreso, se establece que es clase media, digamos. ¿Quién se inventó eso? Del cuarto y quinto quintiles. ¿Quién se inventó eso? ¿Quién es eso representa? Son clases medias. Bueno, dicen que la República Dominicana ya más del 30% de la población es clase media. Ahora, en un momento cuando el ministro Clemontaz era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que la clase media se había ensanchado porque se había cambiado el concepto de clase media, que una persona que... ¿Quién dijo eso? Temo. No, pero Temo se contradice. Que la nueva clasificación de clase media andaba por unos ingresos de $3 o $4 al día. No, por Dios, eso no es verdad. Yo me reí cuando Yo te invito a que entre en las páginas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al mapa de pobreza. Yo lo El presidente de la República debió consultar. Los presidentes tienen que tener una firma o asesores en cada área para poder contratar, verificar lo que dicen los ministros, los interesados, y una tercera opinión imparcial. Óyeme, aquí hay pueblos, te voy a poner un nombre. El distrito municipal, y de eso no fue que vinimos a hablar, de Mata Palacio, provincia de Atomayor. Según los datos del mapa de pobreza que publicó el Ministerio de Economía cuando don Juan Temíco de Monta era ministro de Economía, dice que más del 93% de los agentes productivos son pobres. Pobrísimos, miseria. En Mata Palacio. En Mata Palacio. Nosotros fuimos como Consejo de Desarrollo a verificar esa información al territorio, al campo, casa por casa. Y comprobamos que sí que es verdad, pero que es más. Entonces, ¿por qué hay tantas familias pobres? Nosotros hay 10 provincias. Aquí las 10 provincias más pobres, Atomayor el número 10, pero las más pobres están en el sur. Sí.
no recuerdo si es Neiva, Baraburuco, Independencia, por ahí, Sí. y tiene cerca de un 80 y pico % de familias pobres. Entonces, donde un país, donde hay provincias que tienen más de un 60% de familias pobres y más de 10 provincias lo tienen, ¿cómo el presidente se le puede ocurrir que vamos a sumar, que hemos convertido en clase media a los pobres? ¿Por qué una familia o un agente productivo es pobre? Dice David Ricardo y Adam Smith del siglo XVII y XVIII. Del siglo XVII. Ahora en en Europa. el 17. El Es 17. de los primeros economistas del mundo. Sí, contemporáneo tuyo y mío. Exactamente. Sí. Que para crear riqueza se requieren de 3 recursos productivos, a saber, Tierra. tierra, mano de obra y capital. Pero la mano de obra, ¿qué es la mano de obra? Es un saber productivo en la teoría severiana del desarrollo. Y la tierra es un recurso productivo, pero más del 90% de la tierra de que disponen los agentes productivos en el país carece de título de propiedad. Entonces los inmuebles desarrollados en un recurso productivo sin título que no pierde su valor. Cuando tú lo titulas, se incrementa por 10 su Yo valor. he desarrollado esa Entonces, esa si teoría hay- aquí en este si programa. hay he desarrollado. 80%, 90% de agente productivo pobre y no se ha titulado la tierra urbana, ¿cómo vamos a decir que tenemos ya, que hemos incrementado la clase media? Por Dios, eso no se lo puede creer nadie. Yo he desarrollado esa Presidente, teoría aquí. cancele, presidente Danilo Medina, cancele a quien le dijo eso, por favor. No, el que tienen una propiedad, están en usufructo de esa propiedad. Si no tiene título de propiedad, no tiene nada, porque eso no tiene En el valor aire. no tiene valor de mercado. ¿Por qué alrededor del Distrito Nacional? Mira, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís y la provincia de Santo Domingo y el distrito vive el 70% de la población de este país? Sí. ¿Por qué? Porque la gente en su territorio no tiene un vínculo jurídico que lo ate al territorio, que es el título de propiedad privada de la tierra. Claro. Aquí el único, le he dicho a Pellegrín, ese grupo, que el único muro válido es titular la tierra en la zona fronteriza. Y involucrar entonces a los agentes productivos a través de su saber productivo en un proyecto de desarrollo. Nosotros hemos dicho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes son los agentes del desarrollo a través de la formación. Incorporen a través de la Escuela de Agrimensura y una política que tiene el presidente de la República. Y tú no eres de los teóricos de la universidad. Tú tienes responsabilidad. para que comencemos a trabajar con la titulación de la tierra y que los actores productivos se conviertan, los productores de cacao, de guandule, de café, de caña, de ganadería, en un aula universitaria, una aula académica. Pero tú sabes por qué no se puede titular. La intención del presidente, ya que tú metiste ese tema y que a mí me apasiona, porque lo he estudiado, yo trabajo en el IAD y conocí todas estas dificultades. Eso es lo más Y sencillo. se trató de titular. Y Los que quieren hacer negocio. solo pudimos escondido. titular, solo pudimos titular en 2 años 400 y pico de Mira, personas. la titulación, el problema de la titulación de la tierra, ¿sabes dónde que está, Nelson? Es que se ha jurisdiccionalizado. No, yo lo he explicado aquí. ¿Y tú sabes dónde está el problema? En ahí es la jurisdicción. Que tú tienes que ir a un tribunal. No, ni siquiera eso. Sí, dice Nelson, ese déjate es el problema. explicar. Dame, Miguel, dame tu versión. La versión no, que es la realidad. De tu realidad. Que si yo no recuerdo el dato, pero una cantidad impresionante de las la tierra. de la tierra que fueron repartidas en reforma agraria Sí. se produjeron mediante la declaración de utilidad pública. Sí. Algunas fue por la aplicación de la cuota aparte, que era es una ley que existe. Sí, pero antes que sea un problema más profundo que ese. Es un problema No, pero fundamental. pero oye, Sí. las tierras obtenidas mediante la declaratoria de utilidad pública, Sí. eso el propio decreto y la Constitución de la República lo establecía y ahora lo establecen más claro todavía. Pero eso es un despojo inconstitucional. Eso es el asunto. El Estado debe, cuantificado ya, Sí. 185.000 millones. Anota Sí, esa sí, cifra. yo lo conozco. 185.000 millones de pesos por A lo expropiaciones de hechos. indebida, incorrecta. Entonces, Sí. el dueño tiene subtítulo. Sí. Estado, tú no me pagas. No hay No, título. ese es un problema. ¿Cómo tú puedes darle un título definitivo al que tiene la parcela, subdividida,
los que tienen las parcelas, si yo que soy el dueño, no suelto mi título? Nelson, mira, hay problemas de la tierra no titulada, hay problemas de titulación de la tierra en función de quién la ocupa y el que era el dueño propietario de la original. Que es el original, porque tiene su título. Sí, pero ahí están las tierras del CEA. Tierra que cuando Trujillo se le expropió a muchas familias o se la arrendó a muchas familias y los títulos los tiene la familia, pero el CEA la ha vendido o ha hecho negocio o no la ha cedido y no se ha querido hacer eso. Nosotros hemos planteado en el Consejo de Desarrollo de las regiones del país, hicimos un estudio de los principales problemas que hay en el territorio y encontramos que el problema de la titulación de la tierra estaba en todas las encuestas que hicimos. Profundizamos el estudio. ¿Qué pasa? ¿Cómo resolver el problema de la tierra? Primero hay que desjurisdiccionalizarlo. Imagínate que tú y yo vamos a un supermercado a hacer una compra. Y vamos a los anaqueles y en el carrito, cada uno llena su carrito de los compra y vamos por el cajero. Nos dice una cinta, usted tiene, mire, está la factura, vaya a servicio al cliente. El servicio al cliente nos da una factura y dice, mire, vayan a la cuarto piso, a la sala comercial, para que va con una sentencia el juez y le ordene pagar la compra. Nadie quebraría en los supermercados, porque el proceso jurisdiccional no puede llevarse los recursos productivos, sino cuando tienen un problema. Y tú no puedes, para titular una tierra, llevarla a la jurisdicción ordinaria del Tribunal de Tierra. Pero si tú no pagas la tierra. Oye, no, es otra cosa. Oye bien, hay un asunto. El país no tiene un sistema de titulación, tiene un sistema de registro de títulos. Pero tú no puedes tener un registro de títulos sin tener un sistema de titulación. Claro. El país tiene un sistema de cedulación, pero tiene un sistema de alta nacimiento. Claro, el origen. Entonces, tenemos que ir a la titulación, al sistema de titular y luego al registro. Aquí tenemos lo inverso. Registramos, pero no tenemos sistema de titulación. ¿Qué vamos a registrar? Entonces, ¿qué estamos registrando? Entonces, por eso es que hay que llevarlo a un juez. La titulación de la tierra hay que sacarla del Poder Judicial y crear un mecanismo administrativo de tipo compra y venta para titularla. Ahora, si hay un conflicto entre una tierra, entonces sí va a la jurisdicción, a un tribunal especializado. Mientras tanto, ¿qué hemos sugerido nosotros? Hacer un levantamiento vía la Escuela de Agrimensura de la Universidad del Estado. Y rastrear de su origen la tierra comunera, la tierra que tiene título y que la tiene ocupando otro. Entonces, auditar ese proceso a través de los ayuntamientos. Nunca termina. Levantar, sí se termina, levantar. No, tú sabes sí, que no, es que la tierra está en un... burocratizar. No, señores, que la tierra está en un territorio. Y la Constitución dice que aquí hay dos niveles de gobierno, el nacional y el local. Dice que hay que hacerlo, estoy inventando. El local saca lo que no sirve para nada. Pero está ahí. Entonces tú no puedes tener un pulpo. Entonces para eso están los organismos, los gobiernos locales. Entonces a través de eso se hace un levantamiento. Entonces se invitan en una sala de conversación al título originario, al dueño y al que la está ocupando. Se determina y se sanea, se audita ese proceso. Una vez que se determinó que Severino ocupa 100 terras de tierra y es de Nelson Encarnación, entonces se determina que Severino ha hecho esta infraestructura ahí. Entonces se determina, bueno, o Severino le vende la infraestructura o Encarnación le compra, le vende la tierra. Se determinó la transacción. Eso es el banco lo financia, porque el título es la garantía. Claro. Entonces ya se ha hecho eso, lo que hay que hacer es trabajar ahí en esa dirección, pero vamos a otro tema de más interés, aunque es un tema de mucho interés. Es un tema social y económico. No, es el tema más importante de un estado, del territorio. Claro. Aquí no tenemos 50.000 kilómetros de tierra cuadrados y tenemos 130.000 kilómetros de tierra en títulos falsos. Oye, la tierra es el recurso más importante de una nación. Sí, productivo, el número uno. El número uno. Entonces hay que resolver. Entonces, por eso es que te digo yo que al presidente le están hablando mentiras, pues cómo es que ha sacado de que 30% incrementado a clase media, con un problema de titulación de por medio que ronda el 90% de los solares, de la tierra urbana, suburbana y rural. Hasta que no se resuelva ese problema, aquí no podemos hablar de que estamos sacando gente de la clase media, de la clase pobre a la clase media. Mira, yo dije en el comentario de la ley de partidos que la mesa ciudadana me parecía que tenía también una instancia en el tribunal. Sí, nosotros la mesa ciudadana. ¿Qué atacan ustedes? La mesa ciudadana presentó
primero fuimos al Congreso, a la Cámara de Diputados, y nos mandaron a la Oficina Legislativa Ciudadana. Nos entregaron digital e impreso la ley, el proyecto de ley que estaba en curso, y nos dijeron cómo había que entregar las propuestas en el marco del manual de técnica legislativa. Miren, ustedes cogen el proyecto de ley y si ustedes van a sugerir una modificación a este considerando, ustedes redactan el considerando tal y como está. Y a seguida ponen considerando modificado. Como debe ir. Como debe ir. Como creen ustedes que debe ir. Entonces nosotros lo hicimos desde el título hasta el final. Porque el título no es correcto. No puede haber una ley de partido, porque entonces si hay una ley de partido hay que hacerla de agrupación y de movimiento. Y nosotros sugerimos una ley de agrupaciones, de organizaciones políticas. Que partido, movimiento, Correcto. agrupación, todo. Si tú no eres un hombre, entonces te vamos ya, Nelson, cabeza, tronco, extremidades. No, un hombre, tu nombre no hay que decirte que tiene cabeza, tronco, extremidades, porque eso todo el mundo lo sabe. Entonces, debió de llamarse Ley de Organizaciones Políticas. 2. Una ley. Pero eso, Toda ley. Eso es formal, en el fondo. No, pero eso, claro. Una ley, toda la ley la direcciona la Constitución, que es el estatuto jurídico que erige el Estado. ¿Y quién decide eso? El pacto político. La ciudadanía. Aquí no se hizo ningún pacto, eso no es verdad. Aquí se hizo la ciudadanía, aquí lo hizo Pedro Santana, en el 844, con un decreto de tipo ley electoral. Y le instruyó a las 5 provincias de entonces escoger 3 representantes para convertirlo en asamblea constituyente. Entonces, esos 3 representantes de las 5 provincias fueron 15, vinieron aquí a San Cristóbal durante 2 o 3 meses, y una comisión de notables, de abogados en esa época, cogiendo la Constitución de Cádiz, la de Francia y la de norteamericana, y elaboraron la nuestra. Entonces, la Constitución dice, en el artículo 22, uno de sus numerales, que el ciudadano tiene potestad de elegir, que decidir y de ser elegible. Sí. Pero también dice más adelante, en unos artículos, que el ciudadano tiene potestad para iniciativa legislativa popular y municipal. Sí. Dice en otro artículo que los legisladores se deben no a los partidos, no a las agrupaciones políticas, sino a la ciudadanía. Que los elige. Entonces, son representantes. Si el ciudadano tiene potestad constitucional, facultad, competencia para elegir y decidir, una ley no puede cambiar eso. Y decir en la ley, que los ciudadanos no pueden escoger candidaturas presidenciales. Independiente. Entonces, el ciudadano es el que decide. Las organizaciones políticas simplemente están ¿para qué? Para depositar la candidatura que el ciudadano decidió bajo un mecanismo que hay. Entonces, lo primero que hace esa ley es chocar con la Constitución en el artículo 22, uno de sus literales. Entonces, de ahí como choca la ley con el actor del Estado central, el ciudadano, y con el sistema decisional con el que decide y manda, que es el ciudadano, esa ley, todo lo que se haga esa ley en el 20 es nulo. Así que la Junta no se mete en organizar ni convocar a nadie, el país no tiene ley de organizaciones políticas. Y por lo tanto, lo que se haga con un instrumento viciado, un mecanismo viciado, por ende los resultados son no constitucionales, sino contrarios. Porque no me gusta usar el término de inconstitucional, no. Contrario, contraviene a la Constitución. Es que el término correcto es así. Contrario a la Constitución. Otra cosa. Los legisladores dominicanos, en un 599,000%, en su mayoría no han hecho un curso de redacción técnica, lógica y lingüística jurídica para legisladores, pero tampoco de manual de legislador. Pero tiene un equipo técnico. Pero no, me parece, ahí hizo un tal muchacho apellido Pared Pérez. ¿Cómo un tal? Cogió un copy-paste y le entregó al Congreso un manual de técnica legislativa que nunca ha hecho el Congreso, ni ninguna provincia, ni ningún grupo de legisladores, un curso en redacción técnica. Óyeme, hay un principio severiano que se llama el principio de la jerarquía vertical del conocimiento y la ley. La redacción de una
ley, de una constitución, no una redacción como una prosa técnica que tú puedes poner en la idea central, en el medio al final de un texto, de un párrafo. No, en la constitución, en una ley, la idea central se redacta en la oración que encabeza el párrafo. Porque la jerarquía vertical de la ley direcciona el contenido de los subsiguientes de la constitución, de la ley, en los artículos, los literales y su párrafo. Y por lo tanto, lo que cierra un párrafo, un artículo, un título, un artículo, un literal o un numeral o un párrafo, no lo puede abrir el párrafo subsiguiente. Entonces la ley, la propia constitución tiene contradicciones internas en su estructura jurídica y lingüística. No, lingüística es un disparate mayúsculo. Ahí yo leí un libro que hizo un intelectual dominicano y hay más de miles y miles de errores de sintaxis, de ortografía y de lógica. Óyeme. Comienza un párrafo diciendo que las y los ciudadanos podrán, qué sé yo cuánto, y de ahí para allá no pueden sostener ese... No, que no hay continuidad lógica. Es que es imposible mantener ese lenguaje de género. Es un libreto, es un panfleto. Es un disparate. Vamos a la pausa. Bueno, no es un disparate porque no es un pedazo de papel. Sí, un panfleto, yo lo digo. Es la Constitución en términos jurídicos, lingüísticos, sí. Es la Constitución de la República. Pero es esa. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos ya en la recta final con Miguel Ángel Severino, que es una persona que tiene muchas ideas importantes, porque hay mucha gente que tiene muchas ideas por ahí, pero ideas locas que no tienen ninguna utilidad real para la República Dominicana. Las ideas que tiene la Mesa Ciudadana son ideas que de llevarse a la práctica el sábado 10 de noviembre, de 9 a 12, en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mil, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Mesa Ciudadana está convocando a entre 50 y 100 académicos más e intelectuales dominicanos a tratar el tema régimen de ciudadanía. Como la Constitución nos concede el honor de ser legislador, tener potestad, facultad, iniciativa legislativa. Entonces nosotros vamos a preparar ahí el escenario para trabajar una ley que crea el régimen de ciudadanía. Entonces vamos a explicarle ahí a los académicos, un grupo de expositores y panelistas, entre los cuales están ya confirmados Guillermo Carán, José Gel, Carlos Alberto de la Cruz, que es abogado, José Gel es politólogo, Guillermo Carán ingeniero civil y experto en planificación, Antonio Peralta de Miche, abogado, Ricardo Nieves, abogado y médico, Celeste García, economista, contadora, administradora de empresas y periodista de Bonao, Gele de Moca, un servidor Miguel Ángel Severino, entre otros. Vamos a estar ahí trabajando el tema central, régimen de ciudadanía, direccionado a los artículos, una cantidad de artículos de la Constitución que lo vamos a verificar y algunos conceptos claves que vamos a trabajar a profundidad. Pero la Constitución define lo que es ciudadanía. No la define correctamente. La Constitución tiene demasiado laguna y es, lo único que sirve la Constitución es que es la formalidad cómo se aprobó, pero el contenido es pésimo. Entonces nosotros vamos a definir ahí el concepto de nación, concepto de pueblo, concepto de Estado, concepto de ciudadanía, concepto de ciudadano, la soberanía ciudadana, lo que es la república, ¿qué es la república? El concepto de república. El sistema decisional constitucional ciudadano que está planteado en la Constitución. Y entonces eso va a definir un conjunto de teoría, de cuerpo teórico doctrinal, para asimilarlo como nación sobre esos conceptos pilares del desarrollo. Referencia, bueno, hemos ido a la teoría clásica que define el Estado,
a la teoría de la Europa del siglo XVII, en el marco de unos tratados que define el Estado-Nación, y nos hemos referido, hemos consultado a la Convención de Montevideo de 1933, donde participaron los estados americanos independientes y definieron lo que es Estado. Entonces, a partir de ahí... Pero eso fue definido antes de Cristo. A partir de ahí, no. El Estado como te hablé del Estado clásico, a Platón, Aristóteles. El Estado clásico. Sí. Ahora, el Estado-Nación territorial, con soberanía de tipo que surge en Europa, en el siglo XVII. Ahora, después del Estado-Nación, en la época posguerra, ha habido algunas reflexiones, pero sobre todo en América Latina, o América, sus estados, 19 estados, en el 33, definieron lo que es el Estado. ¿Ustedes quieren redefinir el Estado? No, nosotros lo que vamos a consensuar, los ciudadanos, que somos los accionistas, los dueños, los gerentes del Estado, sí. Vamos a definir un cuerpo teórico, conceptual. Entonces, ese trabajo que salga de ahí, de esa relatoría, va a ir en una convocatoria ciudadana a las 32 provincias del país. Justo lo que hizo Pedro Santana y lo que dice la Constitución de cómo hacerlo. Entonces, ese proyecto va a ir a las 32 provincias y con la firma del 2%, como dice la Constitución, por provincia se va a redactar y se va a aprobar y se va a traer al Congreso una serie de iniciativas de leyes de la Mesa Ciudadana. Sí. La Mesa Ciudadana es un centro de pensamiento filosófico, teórico, político, no es partidario, no es político, no es tipo bandera. Ahí hay los expositores. Todo el mundo está ahí. Sí, no todo el mundo, sino un grupo. Me refiero que gente que no están en los partidos. No es una convocatoria partidaria ni política, es una convocatoria ciudadana en el marco del mandato de la Constitución que nos da potestad para tener iniciativas legislativas popular, o sea, que son burocráticas y municipales. Sí. Entonces, de ahí vamos a trabajar primero las iniciativas legislativas y vamos a proponer trabajar en aspectos neutros, o sea, para fortalecer el Estado dominicano como Estado ciudadano. Y entonces vamos a ir a trabajar lo que son las debilidades de la ley electoral, la vamos a tocar ahí también, y vamos a hacer una agenda de qué proyectos de leyes la Mesa Ciudadana privilegia trabajar a partir de noviembre hasta el año que viene. Gracias, Miguel Ángel. Estás invitado como expositor y como panelista, no voy a estar aquí, te lo digo pero como no quiere contribuir al desarrollo ciudadano, me está diciendo que tiene un compromiso de que en Europa. No es verdad. Voy a estar fuera. Va a estar fuera del país. Sí, ese sábado de noviembre. Sí, el sábado 10. No, sí. No estaré aquí. No estaré aquí. No, pero está acusado entonces, públicamente. Pero de todas maneras, ustedes recogen todo esto y lo convertimos en información para acá. Después que la relatoría se le va a llamar, se le va a enviar a muchos amigos para que la lean, entonces iremos por los programas de televisión. Ese es un trabajo importante. Gracias, Miguel Ángel Severino de la Mesa Ciudadana. Tiene mucho concepto, ya ustedes vieron que no es un loco viejo que anda por ahí vociferando, sino haciendo planteamientos que unos son utópicos y otros son terrenales. Todos son terrenales, no hay utopía. Muy bien. A ustedes gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí para otra entrega de Geopolítica. Los dejo ahora con EN Meridiano.